Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la etapa probatoria. La etapa probatoria es quizá una de las partes más importantes que vamos a encontrar en el trámite de un juicio. Las pruebas son los medios que las partes aportaremos al juzgador para que éste las pueda valorar debidamente y con ello dictar una sentencia definitiva que en efecto esté justificada. Para ello es muy importante que tanto como parte actora y como parte demandada sepamos qué pruebas tenemos a nuestro alcance, qué medios de prueba tenemos a nuestro alcance y en su caso cómo se deben de ofrecer y desahogar debidamente. Recordemos entonces que las pruebas son estos medios que nos servirán para acreditar los extremos de nuestras afirmaciones si es que somos parte actora o bien los extremos de nuestras acepciones si es que somos parte demandada. La etapa probatoria viene después de otras etapas que ya hemos transitado con éxito. Por ejemplo, la primera, la demanda, su presentación correctamente hecha y en consecuencia la admisión de la misma. Después, el emplazamiento, que es uno de los puntos muy importantes a los cuales debemos prestar especial atención en todos los juicios, porque es el momento en el que será llamado a juicio nuestra contraparte y se debe asegurarse de que se ha llamado correctamente porque será el momento en que se enterará de lo que se le está reclamando. Por lo tanto, se deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley para llamarlo a juicio. Después del emplazamiento se producirá la contestación de la demanda, en la que el demandado opondrá sus defensas y excepciones. Nosotros podríamos manifestarnos de estas defensas y excepciones, de ser el caso, para que a su vez también el juzgador tome en cuenta las manifestaciones que nosotros estamos haciendo. Después de la contestación, puede que la propia parte demandada haya opuesto una reconvención y también una vez contestada la reconvención, entonces viene como tal la fase, digamos, conciliatoria y de depuración procesal y a su término viene la etapa probatoria. La etapa probatoria, bueno, como ya se los adelanté, es muy importante porque será el momento en el que se ofrecerán, se admitirán y se desahogarán las pruebas que las partes tienen en su poder para acreditar sus afirmaciones o bien sus excepciones. Prueba, en término general, se ha señalado que la prueba es la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende demostrar o mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. También se ha señalado que la prueba es un indicio, señal o muestra que se da de algo. Entonces, en términos generales, podemos afirmar que la prueba es todo medio que podrá ser aportado al juzgador para que éste, al valorarlo, pueda emitir en determinado sentido su sentencia, ya sea absolviendo a la parte demandada o bien condenando a la parte demandada. Inclusive se pueden emitir condenas parciales o totales. Ahora, recordemos que, de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su título octavo nos habla de la prueba y de sus reglas generales. En el artículo 1.250 específicamente habla de los medios de convicción y ahí se establece que, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona, cosa o documento. En este sentido, tenemos que el juzgador tiene amplias facultades para recibir cualquier cosa, documento o persona para conocer la verdad de los hechos controvertidos. Los únicos requisitos para que esto suceda es que las pruebas estén reconocidas por la ley, es decir, sean los medios de prueba que vienen listados en la legislación procesal y además tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Muchas veces tenemos muchas pruebas, pero ello no significa que todas son las que necesitamos para acreditar los hechos controvertidos. Por lo que si nosotros ofrecemos una prueba que no tiene ninguna relación con estos hechos, pues en consecuencia no nos será admitida. Ahora, el juez también tiene determinadas facultades en materia de prueba y esto lo vamos a encontrar descrito en el artículo 1.251 de la legislación procesal en cita. Se establece ahí que los tribunales podrán decretar en todo tiempo, en cualquier juicio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos.
En la práctica de estas diligencias, el juez puede actuar como estime procedente para obtener el mejor resultado de ella, sin lesionar los derechos de las partes, procurando en todo momento su igualdad y justo equilibrio. Yo les comentaba que por regla general, tanto actor como demandado son las personas indicadas para ofrecer pruebas y aportarlas al juicio. Sin embargo, hay asuntos especiales que por la naturaleza de los derechos que se están ventilando, hacen necesario que el tribunal ordene oficiosamente el desahogo de determinadas pruebas. Un ejemplo claro de esto, pues, es la materia familiar. Cuando aún y las partes no hayan ofrecido pruebas en psicología o en trabajo social, el juzgador puede hacerlo, con tal de determinar quién puede ser el padre más apto y, evidentemente, llegar a la verdad de los hechos que se estén controvirtiendo en beneficio de los menores de edad involucrados. En este sentido, es el propio artículo 1.251 el cual establece lo siguiente. En materia familiar, cuando haya que decidir sobre la guarda y custodia de los menores, en los casos en que las partes, el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México no hayan solicitado la realización de pruebas periciales en materia de trabajo social y psicología familiar para demostrar qué persona es la más idónea para hacerse cargo de manera definitiva del menor, el juez las mandará a realizar oficiosamente. Ahora, finalmente, la carga de la prueba. El artículo 1.252 establece que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado el de sus defensas y excepciones. Por lo tanto, si yo como parte actora estoy afirmando que celebré un contrato con la parte demandada, tengo la obligación entonces de exhibir ese contrato si es que existe. Y si yo soy el demandado y opongo como excepción el hecho de que yo no adeudo ninguna cantidad porque hice el pago de la misma, entonces tendré que acreditar con el documento o con la prueba que tenga a mi alcance que en efecto realicé el pago y que por ende no adeudo ninguna cantidad en favor de la. También nuestro propio Código de Procedimientos Civiles va a establecer cuál es el objeto de la prueba, cómo se deben admitir las pruebas y particularidades sobre los hechos notorios. En cuanto al objeto de la prueba, el artículo 1.257 establece que solo los hechos dudosos o controvertidos serán objeto de prueba. El derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras, usos y costumbres. Entonces, como vemos, el objeto de la prueba es acreditar los hechos dudosos o los hechos controvertidos. De ahí que necesariamente debamos ofrecer medios probatorios tendientes a acreditar estos hechos. De lo contrario, estos no serán beneficiosos para la causa que perseguimos y no nos serán admitidos si ninguna relación tienen con estos. Ahora, en cuanto a la admisión de las pruebas, el artículo 1.258 establece claramente que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que tengan relación directa o inmediata con los hechos controvertidos y no sean contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. Y por último, sobre los hechos notorios. El artículo 1.260 establece que los hechos notorios no necesitan ser probados y el tribunal puede invocarlos aunque no hayan sido alegados por las partes. Un ejemplo de ello es cuando tenemos juicios que se llevan ante la misma autoridad y que puedan estar acumulados o no. Basta invocarlos para hacerles saber a la autoridad que ese expediente se lleva en su juzgado y que el contenido de dichas actuaciones puede servir como prueba para determinados efectos en el expediente en el que actualmente se está actuando. Ahora, es muy importante tener en cuenta que todos somos auxiliares en la administración de justicia en el sentido de que podemos colaborar con las autoridades al momento de que se nos requiera por temas probatorios. ¿A qué me refiero con esto? El artículo 1.261 establece: los terceros están obligados a prestar auxilio a los tribunales. En consecuencia, deben, sin demora, informar, exhibir o permitir la inspección de documentos y objetos que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos.
Los tribunales tienen la facultad de compeler a los terceros por los medios de apremio más eficaces para que cumplan con esta obligación y, en caso de oposición, analizarán las razones en que la funden y resolverán sin ulterior recurso. Por ejemplo, a veces cuando se requiere la información por parte de una institución crediticia, muchas veces estas pueden llegar a alegar el secreto bancario y que están impedidos entonces para proporcionar la información que se les esté requiriendo. El juez entonces tendrá la obligación de analizar si es fundada o no esa excepción o lo que está invocando la institución crediticia. Y en caso de que no sea correcto su razonamiento, entonces el juez lo puede obligar aplicando las medidas de apremio más eficaces que tenga a su alcance para que rinda la información que se necesite para llegar a la verdad sobre los hechos controvertidos. Y bueno, los medios de prueba. La legislación procesal civil del Estado de México es muy clara sobre cuáles son los medios de prueba. Estos medios de prueba son los mismos que están previstos en la mayoría de las legislaciones procesales civiles en vigor del resto de las entidades federativas. El artículo 1.265 establece claramente que se reconocen como medios de prueba la confesión o, propiamente hablando, la confesional, los documentos públicos y privados, los dictámenes periciales, la inspección judicial, los testigos, las fotografías, las copias fotostáticas, los registros dactiloscópicos, cualquier grabación de imágenes y sonidos y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología. También el reconocimiento de contenido y firma de documento privado, los informes de las autoridades y las presunciones. Entonces, este es nuestro catálogo de medios de pruebas y estos son los que podemos aportar efectivamente en juicio siempre que estén relacionados con los hechos controvertidos. Por último, debemos entonces identificar cuáles son los elementos que componen a la etapa probatoria. Los elementos o subetapas que componen a la etapa probatoria son el ofrecimiento de pruebas, la recepción y admisión de las mismas, su preparación, el desahogo y la valoración. La valoración algunas personas consideran que forma parte más bien de la etapa resolutoria del juicio porque será el momento en el que el juez hará su ejercicio respectivo de valoración de los medios probatorios aportados por las partes y podrá entonces emitir y justificar el dictado de su sentencia. Sin embargo, algunos la consideran como parte de la etapa probatoria porque, pues, al desahogo de las pruebas, el juez de inmediato debe valorarlas en su conjunto y así podrá él pasar a la etapa del dictado de la sentencia respectiva. Pero bueno, les voy a platicar algunas particularidades sobre estos elementos que estamos identificando en este momento. Sobre el ofrecimiento de las pruebas. Recordemos que algunas pruebas tienen un ofrecimiento muy particular. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los documentos. Cuando nosotros vamos a ofrecer pruebas, nosotros nos debemos de haber primero preguntado si los documentos los teníamos o no en nuestro poder, porque todos los documentos en los que fundamos nuestro derecho debieron de haber sido exhibidos desde el escrito inicial de demanda o de su contestación. Así lo establece el artículo 2.100 que aquí les menciono. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente el o los documentos en que funde su derecho, en forma física o electrónica. Si no los tuviera a su disposición, se designará el archivo o lugar en el que se hallen los originales. Entonces, al momento en el que lleguemos al ofrecimiento propiamente de las pruebas, lo único que tendremos que hacer es anunciar que esas pruebas ya fueron exhibidas junto con el escrito inicial de demanda. O bien, si no las exhibimos en el escrito inicial de demanda, pero sí mencionamos que no las teníamos a nuestro alcance o a nuestra disposición, entonces tenemos que señalar nuevamente el archivo o lugar en el que se hallen a efecto de que a través del juzgado se requiera a la persona o las personas que las tengan en su poder para que puedan ser exhibidas y aportadas en el juicio en el que estamos involucrados. En cuanto a la recepción y a la admisión, estas dos etapas o subetapas o elementos van de la mano uno del otro. Porque, bueno, tenemos que el artículo 1.258 de la legislación procesal civil en vigor establece que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que tengan relación directa o inmediata con los hechos controvertidos y que no sean contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. Entonces, el juez
recibe las pruebas ofrecidas por las partes y va a dictar un auto admisorio de pruebas. En ese mismo auto podrá decir entonces cuáles son las pruebas que no admite por no estar debidamente ofrecidas o por no tener relación alguna con los hechos controvertidos. Eh, o bien por ser contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres o no estar permitidas. Una vez que las admite, también se deberá seguir los pasos correspondientes para la preparación de las mismas. Recordemos que las pruebas deben ser preparadas debidamente para que puedan ser desahogadas en el juicio. ¿Qué pruebas, por ejemplo, se deben de preparar? La confesional. ¿Cómo se prepara la confesional? Bueno, debes citar a tu contraparte para que se presente el día y hora que se le señale para el desahogo o recepción de esta probanza. Entonces, ¿cómo la estás preparando? Asegurándote de que tu contraparte sea notificado, sea debidamente citado a que comparezca el día designado por el tribunal para el desahogo de esta prueba. También las testimoniales se preparan. Muchas veces nuestros testigos son personas a las que nosotros podemos llevar sin que medie una notificación judicial de por medio. Entonces, nosotros nos comprometemos a presentarlos el día y hora que se señale por parte del tribunal para recibir su testimonio. Pero en caso de que estemos imposibilitados para hacerlo o que nuestro testigo nos exija que sea notificado directamente por el juzgado, entonces se deberá solicitar que sea citado para comparecer a el desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Entonces, el notificador lo deberá llamar para que se le haga saber que está requerido para el desahogo de una diligencia judicial consistente en el desahogo de una testimonial. Y entonces tenemos que estar muy claros que si no preparamos debidamente nuestras pruebas, es muy probable que estas no estén debidamente desahogadas y por ende se dejen de recibir. Nosotros tenemos que impulsar como partes en el procedimiento la debida preparación y consecuente desahogo de las pruebas. Somos los interesados en que se dicte una sentencia a nuestro favor si es que somos la parte actora, o bien debemos estar muy bien preparados como parte demandada para darle impulso a las pruebas que ofrecimos y se decretan procedentes nuestras excepciones. Por último viene la valoración de las pruebas que se traduce o que concluye con el dictado de la sentencia. El ejercicio de valoración le corresponderá al juzgador y él analizará y estudiará todos los elementos probatorios aportados, todos los medios de prueba aportados por las partes para poder justificar y emitir debidamente su sentencia. Entonces, como verán, estos son algunas de las particularidades de la etapa probatoria que les quiero compartir el día de hoy. Por favor, sigan al canal y estén pendientes del resto de videos que vamos a seguir. También no omito mencionar que hay un video sobre pruebas en nuestro canal, así que los invito a que lo vean también. Y ese está orientado también a profundizar sobre conceptos particulares de la prueba en términos de la legislación procesal civil para la Ciudad de México. Muchas gracias. Hasta luego.